Bienvenidos a mi canal, no olviden suscribirse y darle me gusta para seguir subiendo más contenido. Sin más que decir, comencemos con el video. Continuamos con la demonio Apru, una de los 10 demonios. Mientras aplastaba el cráneo de Eva, reía sin parar. Decía que esa era la transformación corporal, era el sello demoníaco volviéndose loco. Suponía que alguien como ella no podía soportar ese poder después de todo. Titania, con una furia que se nota en sus ojos, al ver tal escena comienza a emanar una fuerte cantidad de poder, lanzando un hechizo de transferencia, teletransportando a Kotaro y Eva, para posteriormente lanzar un hechizo de aniquilación del infierno contra Apru, causando una gran explosión y dejando una gran marca en el suelo de tan poderoso ataque. Sumamente agotada, mientras sostenía a Kotaro y a Eva flotando, mirando los restos de aquel ataque tan devastador, mientras desaparecía el polvo causado por el ataque, una sombra aparecía en la escena. Mientras tosía por el polvo, Apru le decía que atacarla de sorpresa había sido muy cruel. Titania, sorprendida por la mejora de habilidades del sello de contrato de los demonios, pensaba que ese había sido su ataque de fuego más poderoso. Era increíble que no tuviera ni un rasguño. Apru procede a gritarle que estaba sumamente molesta ahora, y preparándose para atacar, le decía que más le valía estar lista, saliendo disparada hacia ella con una velocidad impresionante. Rápidamente Titania había activado un hechizo de barrera, haciendo que grandes rocas se reunieran a su alrededor formando un escudo de rocas. Pero mientras Apru se preparaba para lanzarle un puñetazo, le decía a Titania que ese escudo era inútil, lanzando su ataque puño demoníaco explosivo, destruyendo el escudo por completo. Pero sorprendentemente, Titania no se encontraba en él, lo que le causó una risa de sorpresa. Rápidamente Titania salió de su escondite, para lanzarle uno de sus mejores hechizos, estigma sagrado congelante, que se dirigía rápidamente hacia Apru, pasando al lado de su rostro, lo que la dejó con una sonrisa, mientras decía que eso estuvo muy cerca. Mirándola fijamente, decía que ese era el famoso antiguo hechizo, estigma sagrado congelante, era como se lo esperaba, de la más fuerte de los elfos, la gran sabia. Pero mientras veía a Titania sumamente cansada, decía que más bien, ex gran sabia, aterrizando enfrente de Titania. Titania sabía que su magia se estaba agotando, mientras perdía su transformación. Apru, riendo, estaba decepcionada de ella, ya que su gran poder que tenía como gran sabia se estaba acabando. Eso era muy aburrido para ella, decía que al parecer su poder estaba sellado en una piedra mágica, y solo había volvido temporalmente. Preparándose para un último ataque, Apru le decía que ya no importaba y solo muriera. Pero con una sonrisa, decía que antes le diría una cosa, lo mismo que le había dicho al rey Hada, dejando a Titania confundida. Remontándonos al pasado, en donde una sombra decía que si acaso estaba bien, como estaban las cosas ahora, el arrepentimiento de sus camaradas y la humillación que recibieron. Mientras nos mostraban cómo Eva había sido manipulada por los demonios, le decían que dejara salir esa ira, esa emoción oscura era perfecta para un demonio. Mientras con una sonrisa, le decía que estaba segura de que el señor demonio estaría encantado con su poder, el poder de la raza de las hadas como una raza guerrera. Ya en el presente Apru reía tan fuerte que tuvo que agarrar su estómago, mientras decía que era una gran broma, era tan estúpida como un insecto. Aún riendo sin contenerse, decía que aún así las hadas eran numerosas, y funcionaron bien como peones, eran tan fáciles de usar, mientras le decía a Titania que si acaso no pensaba igual, ya que siendo una elfa lo sabía muy bien. Titania clavaba sus manos en la tierra por la furia que sentía. Ponía un rostro sumamente enojado mientras la maldecía, llamándola maldito demonio, como se atrevía a burlarse de su mejor amiga. Apru, babeando por la escena, le decía que tenía una buena cara, definitivamente valía la pena matarla. Kotaro, observando lo sucedido mientras flotaba en el cielo, ponía una cara de furia incontrolable, reflejada en sus furiosos ojos rojos y sus venas saltadas. Apru le decía a Titania que con esa cara furiosa la mandaría a la tumba, mientras Titania, arrodillada exhausta, seguía llamándola maldito demonio. Riendo, la demonio le decía que la dejara escuchar un buen grito de dolor. Mientras giraba su brazo, le decía que solo reuniría poder y acabaría con ella.
lanzándole un fuerte puñetazo, que iba directamente hacia Titania. Pero inesperadamente, una pequeña mano se dirigía hacia aquel golpe, parándolo con una sola mano, causando un estruendo, y dejando a la demonio a Prue sorprendida. Mientras Kotaro ensombrecido, la miraba con sus ojos sedientos de sangre, aún sosteniendo su brazo usaba una técnica de ninjutsu, haciendo que a Prue sintiera una sensación de peligro inminente. Pero sin darle tiempo, Kotaro soltó su mano mientras decía técnica de redirección, haciendo que la demonio estallara en pedazos, mientras ponía una expresión de un gran sufrimiento, haciendo que sus restos se esparcieran por el lugar. El ninjutsu de redirección es una técnica fundamental del taijutsu ninja, que almacena temporalmente la fuerza recibida dentro del cuerpo antes de liberarla. Titania, con los ojos sumamente abiertos, decía que eso era asombroso. Kotaro pensaba que matarlo era todo para él, matar a sí mismo, matar a sus amigos, había matado todo porque era un ninja sin emociones, pero que era ese sentimiento de no querer perder a esa chica. También se había identificado con alguien en una situación similar a la de él. Cariño, compasión, tristeza, duelo, con lágrimas a punto de desbordarse de sus ojos, pensaba que si acaso él también poseía un corazón humano. Pero inesperadamente una parte del demonio estaba arrastrándose por el suelo, mientras sumamente molesta se preguntaba qué había sido esa técnica. ¿Cómo pudo pasarle eso, si se supone que estaba protegido por el sello del contrato del señor demonio? Pensativa, Titania decía que ya que el ninjutsu de Kotaro-sama era de otra dimensión, penetraba incluso a la mejora completa de habilidades del sello de contrato. Riendo, a Prue decía que no estaba nada mal, mientras se aplicaba un hechizo de recuperación total del cuerpo. Levantándose de nuevo con su cuerpo recuperado, le decía a Kotaro con una mirada lasciva que se había enamorado de él. Estaba encantada con sus ojos. Aquellos ojos eran de un asesino que ha enterrado innumerables vidas. Desesperación, soledad, odio, esos eran los ojos de alguien que conoce las emociones oscuras. Riendo, le decía que pertenecía del lado de los demonios, un espíritu afín cuya cordura fue quebrada por el sufrimiento. Sonrojada lo miraba mientras le pedía que se uniera a ellos y gobernara el mundo. Kotaro, en silencio, pensaba que los fuertes dominan a los débiles. Ese mundo no era diferente a la era en donde vivió. Haciendo una mueca pensaba en la palabra gobernar, y procedía a sacarle la lengua en señal de desaprobación. La demonio, furiosa por su respuesta, se comenzaba a transformar, convirtiéndose en un monstruo gigante lleno de músculos, emanando un poder aterrador. Titania, alarmada, pensaba que era increíble el poder completo de uno de los 10 demonios. Mientras a Prue, en su transformación completa, preparaba su puño para atacar a Kotaro, y le gritaba que definitivamente terminaría del lado de los demonios, lo haría someterse a través de la diferencia de sus poderes. Asustada, Titania pensaba que no importaba que tan fuerte fuera el ninjutsu de Kotaro-sama, debería haber algún límite para lo que puede soportar. Y procedía a gritarle que corriera. Pero nuevamente Kotaro intentó parar el puño con una mano de nuevo. Esta vez el puño iba con más fuerza, causando un fuerte estruendo, y la tierra se cuarteaba por el impacto. Quedó sumamente sorprendida la demonio, al ver que Kotaro pudo detener de nuevo su puño, pero esta vez con todo su poder. Kotaro, mirándola con una mirada sombría, y sus ojos rojos sedientos de sangre, procede a hacer de nuevo su técnica de ninjutsu reducción, haciendo que estallara primero su brazo, para después explotar por completo de nuevo en innumerables trozos de carne, que se esparcieron por todo el lugar, dejando con el brazo extendido hacia el cielo a Kotaro, después de tan aterradora técnica. Lo que dejó con una cara de completo asombro a la elfa Titania. Mientras Kotaro decía que él odiaba a los demonios. Sintiendo una gran pesadez, sus ojos comenzaron a cerrarse. Rápidamente Titania lo había tomado y cargado en sus brazos. Mientras le decía que gracias a Kotaro-sama se habían salvado, pidiéndole de favor que descansara bien. Haciendo que por fin Kotaro cerrara los ojos, cayendo dormido. Recargada en una roca, la reina de las hadas, Elba le decía que ese bebé humano era increíble. Y con una sonrisa en el rostro, le decía que aniquilar a uno de los 10 demonios de un solo golpe era sorprendente. Titania, sorprendida de que aún siguiera con vida, le decía que la curaría de inmediato.
Mientras sonreía le decía que ya no tiene sentido, lo que dejó confundida a Titania. A lo que Elba procedía a decirle que ya había vivido demasiado tiempo, ahora que había perdido el sello de contrato, su cuerpo solo se descompondría. Y con una mirada melancólica, decía que como era de esperarse no podían vencer a los elfos en nada y que las hadas habían sido arrogantes tratando de obtener más de lo que se merecían. Dejando a Titania sorprendida y en silencio. Elba le decía a Titania que su viaje apenas comienza y que tenía que irse rápido ya que los perseguidores vendrían pronto, y los demonios harían lo que fuera para poner sus manos en ese bebé. Y extendiendo su mano lanzaba un rayo de luz, y le decía que tomara eso como un regalo de despedida, haciendo que los pies de Titania brillaran con fuerza. Lo que la deja sorprendida, mientras le decía si acaso esas eran las botas de las hadas. Las botas de las hadas son un equipo de rango S, que triplica la velocidad y permiten una levitación ligera, haciendo que a los enemigos les sea difícil detectar al portador. Titania pensaba que ahora su cuerpo se sentía mucho más ligero. Elba le decía que si no tenía a dónde ir podría dirigirse hacia el bastión del bosque, más allá de las montañas del Señor de la Guerra, a Hydrat, ya que como sabía es el único lugar en el mundo que aún resiste a los demonios, es el último bastión. Mientras Elba iba desapareciendo, le decía a Titania que en ese lugar estaban buscando a individuos talentosos de todo el mundo. Y con ese niño a su lado ella podría. Interrumpiéndola Titania, con una sonrisa le decía que se equivoca, diciéndole que Kotaro-sama y ella eran compañeros de equipo que se ayudan mutuamente, así como los elfos y las hadas alguna vez lo fueron. En sus últimos momentos de vida Elba miraba con atención a Titania, mientras ella le decía que su sueño definitivamente lo haría realidad. Sonriendo le decía que crearía un mundo pacífico donde nadie domine a nadie. Haciendo que Elba la mirara con asombro, recordando el pasado, cuando eran grandes amigas. Dándole a Titania una gran sonrisa, antes de desaparecer por completo dejando sus últimas palabras en el viento, diciendo que esperaría con ansias ese día. Mientras Titania le decía que por favor descansara en paz, mientras lágrimas caían por su rostro. En otra escena, en una parte lejana del bosque, de un pedazo de piel y un ojo, se regeneró el demonio, quien sorprendido no podía creer que había sobrevivido, todo gracias al sello del señor demonio. Con la mirada perdida, se preguntaba quién era ese bebé y cómo era posible que pudiera detener su técnica del puño demoníaco a su máxima potencia. Pero inesperadamente y haciéndola temblar del miedo, un ojo que la miraba a sus espaldas le decía que estaba sumamente decepcionada de ella. Y tartamudeando lo llamaba demonio-sama, mientras el sello puesto en su cuello la apretaba causándole mucho dolor. El rey demonio le decía que la había recogido cuando estaba al borde de la muerte, tras la aniquilación de su clan a manos de los humanos, dándole poder. Y apretándose el sello con más fuerza haciéndola gritar de dolor. Le decían que una especie inferior como los ogros, no eran más que unos débiles y miserables después de todo, a lo que la demonio le suplicaba que la esperara por favor. Con sus ojos retorciéndose de dolor, le decía que ella ha torturado a muchos y continuaría satisfaciendo sus expectativas. Pero nada de lo que dijo fue suficiente y pronto sus ojos se retorcieron quedándose en blanco, haciéndola caer con fuerza hacia el suelo, quedando sin vida y sin ninguna gota de energía. Detrás de un gran árbol, algo observaba la escena, y saliendo de la oscuridad, se presenta a otro de los 10 demonios llamado Azaras, quien riendo decía que se quedaría con todo el crédito. De vuelta con Titania corría a toda velocidad en el bosque con Kotaro en brazos, deteniéndose bruscamente en un acantilado. Mientras recuperaba el aliento decía que lo habían logrado, haciendo que poco a poco, Kotaro abriera sus ojos, para mirar lo que estaba observando Titania. Esta lo llamaba Kotaro-sama. Le decía que por fin habían llegado a las montañas del Señor de la Guerra. Aquí era donde el rey demonio y el grupo del héroe pelearon alguna vez. Pero aún hoy en día esa batalla contra los demonios continúa, día y noche, mostrándonos cómo demonios y humanos estaban en guerra, y muchos de estos últimos perecían ante los demonios. Kotaro observaba el lugar con atención. El único lugar de este mundo que aún no ha sido influenciado por los demonios es la capital real Hydrat, que se encuentra más allá de las montañas. Mientras Titania le decía a Kotaro-sama que observara ya que ellos deben seguir peleando,
La gente de Hydrat desesperadamente esperan a individuos fuertes como él, mirando Kotaro con atención. En el campo de batalla humanos y demonios se enfrentaban, a lo que los demonios se decían que no importa a cuántos mataran seguían viniendo. A lo que un caballero humano le gritaba al demonio, que esa era su Linnea, mientras balanceaba su espada hacia el demonio. Salpicando sangre por todo el campo de batalla, una sacerdote curaba a los soldados caídos, quien quejándose por el dolor decían que un poco más, si resistían un poco más llegarían los refuerzos. A lo que un demonio daba la orden para que mataran a la sacerdote, para que no siguieran curándose. Rápidamente los demonios se balancearon hacia ella, pero cuando estaban a punto de alcanzarla, sus cabezas fueron degolladas por una espada, dejando a la sacerdote sorprendida, mientras otro caballero gritaba que por fin habían llegado los refuerzos. Era Miriam, una de los 4 grandes héroes. Mientras miraba a los demonios, les decía que en verdad apestaban y no soportaba ese maldito olor. Y procedía a decirles que los mataría a cada uno de ellos, poniendo a los demonios nerviosos, diciendo que había llegado una de los 4 grandes héroes, la diosa de la guerra, Miriam Barbatos, quien furiosa, se dirigió hacia ellos a una gran velocidad, sin siquiera poder reaccionar o defenderse los había cortado en pedazos. Titania desde la distancia, correría a toda velocidad junto a Kotaro, pasando por un lado de Miriam quien ya había decapitado a los demonios un momento antes. Olfateando algo en el aire, Miriam se preguntaba qué era ese olor a sangre. Mirando hacia un lado veía a una persona corriendo a toda velocidad, mientras se decía que nunca había olido algo igual. Era como si se aferrara al alma misma ese intenso olor a sangre. Sin pensarlo 2 veces, dijo que mataría a todos los demonios, y rápidamente corrió hacia ellos. Y cuando estaba a punto de atacarlos, Titania volteó la mirada, y con una sonrisa le repitió su nombre Miriam, haciendo que ésta se detuviera de inmediato y con una cara de asombro la llamaba Titania.